Mi nombre es Fernando Pérez y soy consultor Seiforma. Hoy día vamos a tener nuestro webinar de fases y puntos de revisión para la gestión de proyectos con Seiforma 7.1. Primero vamos a definir algunos conceptos, ¿ok? Nosotros de manera ultra simplificada podríamos ver a un proyecto como una secuencia de tareas. Digamos que en la planificación de nuestro proyecto vamos a ejecutar la tarea 1, luego la tarea 2, luego la tarea 3, luego la tarea 4 y al final del proyecto vamos a lograr un objetivo, digamos, que hayamos definido, ¿ok? Entonces, eso, digamos, es la idea más genérica y simple de un proyecto. Luego, si escalamos un poco más esta definición, nosotros podríamos tener fases, en donde cada fase va a contener a subtareas agrupadas en cada fase, vale la redundancia. Entonces, tendríamos la fase 1, 2, 3 y 4, y en eso consistiría una definición súper simple de proyecto. Luego, si es que nosotros aterrizamos esta idea un poco abstracta y lo situamos ya en una idea, en un contexto real, podemos decir que, por ejemplo, nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Entonces, nuestras fases podrían cobrar estos nombres. Podría ser la fase 1, podría ser análisis, luego podríamos tener diseño, luego la implementación y luego el despliegue. Y cada fase va a tener sus propias tareas. Ahora, en todo caso, estas fases yo les he puesto nombres de desarrollo de software, pero estos conceptos se aplican para cualquier tipo de proyecto, ya sea, no sé, de construcción o ingeniería o lo que fuese, ¿ok? Luego, si es que, volviendo a nuestro tema de los proyectos y cómo se van planificando y desarrollando, si es que escalamos un poco más nuestra definición, vamos a tener que podemos introducir a puntos de revisión para controlar de que cada cosa que está asociada a ese punto de revisión sea completado y sea completado exitosamente antes de pasar al siguiente. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener mi fase de análisis y luego tengo mi punto de revisión 1, en donde tengo a mi entregable, que se llama en este caso casos de uso, que debe estar completo para poder pasarlo y pasar luego a la fase de diseño. Entonces, por ejemplo, en este caso, que de nuevo es un desarrollo de software, estamos situados en un contexto de una empresa de desarrollo de software, tenemos fase de análisis, luego el punto de revisión, luego la fase de diseño, y luego el punto de revisión 2, que por ejemplo en el punto de revisión 2 tenemos el diagrama de secuencia, diagrama de despliegue, planeación de iteraciones y diseño de UI, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya teniendo fases y punto de revisión, deberíamos hacer una aclaración. Una fase no es lo mismo que un punto de revisión. Podemos ver a una fase como un conjunto de tareas, ¿ok? Que tiene una duración y tiene responsables, pero un punto de revisión no es una tarea, es un hito. Un hito es algo que no tiene duración cero. Y simplemente lo que vamos a marcar con este punto de revisión es si es que se ha completado o no, ¿ok? No es algo que como que se desarrolla a través del tiempo, no es algo que tiene duración, es simplemente un hito. Y ahora, con estos conceptos ya definidos de fases y puntos de revisión, eso nos crea una pregunta. ¿Cómo podemos medir efectivamente si es que estas fases y puntos de revisión se están llevando bien, si es que se han completado, si es que se han completado respecto a nuestra planificación original del proyecto? Porque algo que tenemos que tener claro es que siempre va a haber cambios respecto a la planificación original de nuestros proyectos. Y lo que queremos saber para no ir, digamos, despistadamente por el mundo es conocer cuál es ese desfase respecto a la planeación original. Y es ahí donde entra el concepto de OTD, que es uno de los temas centrales de nuestro webinar. El OTD es un KPI visual que nos permite conocer o saber si es que una fase o un punto de revisión ha sido completado. Y si ha sido completado o cuán desfasado ha estado respecto a la planeación original del proyecto. Por ejemplo, los vamos a ver de color verde si es que se han completado a tiempo. Los vamos a ver de color naranja si es que se han completado, pero se han completado tarde. Lo vamos a rojo si es que no se han completado, pero ya vemos de que según nuestra situación actual del proyecto se van a completar tarde. Y lo vamos a ver gris si es que no se han completado, pero se van a completar a tiempo. Ahora, aquí en la parte inferior vamos a ver, bueno, vemos todos los símbolos que podemos tener. Vamos a ver que algunos son cuadrados y otros son rombos. Esto es porque utilizamos cuadrados para las fases y utilizamos rombos para los puntos de revisión. Entonces, regresando a nuestro ejemplo de desarrollo de software con sus fases y sus puntos de revisión, podríamos decir que en un determinado momento del proyecto podemos tener esta situación.
Podemos tener estos OTD para cada fase y para cada punto de revisión. Entonces, por ejemplo, podemos ver que para el análisis, ¿qué entendemos de esto? Que la fase se ha completado a tiempo, el punto de revisión se ha completado a tiempo, el punto de revisión 1, la fase de diseño se ha completado a tiempo, ¿ok? Pero el punto de revisión 2 no se ha completado a tiempo, pero sí ya se ha completado. Entonces, tal vez ahí lo que sucedió es que uno de los entregables asociados a nuestro punto de revisión, pues no estaba completo o no estaba correcto, y hubo que corregirlo antes de aprobar este punto de revisión y ya continuar el proyecto. Pero ahora, ¿qué pasa? Como nuestro punto de revisión 2 ya estuvo tarde, se completó tarde, nuestra fase de implementación, pues lógicamente se atrasó, ¿ok? Se completó pero atrasada. Y bueno, digamos que hasta ahí vamos en nuestro proyecto. Los otros 3 puntos aún no se completan, pero como ya hay un atraso, ya nuestro punto de revisión 3 y 4 y nuestra fase de despliegue ya está, digamos, pronosticado para que se complete tarde, ¿ok? Y ahora vamos a ver todos estos conceptos aplicados en nuestra solución PPM Siteforma. Pero primero, ¿qué es Siteforma? Siteforma es un software de presencia mundial. Siteforma tiene presencia en todos estos países coloreados. Es una herramienta que data de 1982, lo que la hace más antigua que Project. Es una herramienta top en el Infotech, top en Gartner, y cuenta con 300.000 usuarios repartidos en todos los continentes. Algunas referencias mundiales incluyen, por ejemplo, a Philips. En informática, por ejemplo, el departamento de TI de la NASA utiliza Siteforma para gestionar sus proyectos. Algunas consultoras grandes como Price lo utilizan también. En Latinoamérica también estamos con harta fuerza. Por ejemplo, ARPL es una empresa de, digamos, de ingeniería que gestiona sus proyectos con Siteforma. Y en el sector público, acá en Perú, el Ministerio de Ambiente también lo utiliza bastante. Y bueno, ahora sí, ya vamos a pasar a la herramienta en sí, a Siteforma. Como les comenté, estamos situando todo nuestro ejemplo en una empresa de desarrollo de software. Por ejemplo, ahora yo estoy dentro de la herramienta. Yo estoy conectado como Sofía Canepa, que es una gerenta de esta empresa. Mi empresa Alfa, así se llama mi empresa, tiene esta organización, ¿ok? Tiene un área de administración, un área de innovación y desarrollo, un área de TI y un área de ventas y marketing. Yo ahora estoy en el espacio de trabajo llamado informe de recursos. Los espacios de trabajo es, digamos, una ventana o una función que este usuario posee. Este usuario no solamente posee estos 3 espacios de trabajo, sino que posee estos. Yo voy a ver distintas funciones o espacios de trabajo dependiendo de con qué perfil de usuario yo esté ingresando al sistema. Como yo soy gerente, pues a mí solo me interesa ver proyectos, carteras e informes. Bueno, volviendo a esto, estamos aquí, por ejemplo, en los informes de recursos. Entonces, yo si selecciono mi área de TI, yo voy a poder toda la información relacionada a los recursos pertenecientes a esa área de TI. Aquí puedo ver de que tengo esta cantidad de recursos repartidas en mis subáreas de desarrollo, pruebas, seguridad de TI y soporte. También puedo ver las ocupaciones de cada uno de mis recursos. No puedo ver que, por ejemplo, tengo 9 analistas de negocio. Yo sí que quiero conocer un poco más de detalle de cómo están, digamos, asignados mis recursos en los proyectos actuales por el espacio de estado del equipo, donde, por ejemplo, puedo ver de que yo mismo, por ejemplo, Canepa Sofía, ya estoy asignado a un 25% de mi tiempo para esta semana. Por ejemplo, aquí hay una persona que está sobreasignada. La herramienta no nos lo va a impedir, pero es posible sobreasignar gente. Pero sí, ciertamente nos va a alertar como algo que hay que tenerle ojo o cuidado, ¿no? Por ejemplo, John Perry está a un 200% sobreasignado para el lunes y el martes 23. Y luego, también un poco más para situarnos en el contexto de nuestra empresa y el ejemplo que vamos a realizar con un proyecto puntual. Por ejemplo, podemos ver nuestras carteras. Una cartera o portafolio es, digamos, un conjunto de proyectos que responde a un objetivo en común. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver mi cartera de TI interno y esto me va a mostrar todos los proyectos organizados, por ejemplo, por tipo, organizados, por ejemplo, por estado, y puedo ver como que un historial de los proyectos creados en los últimos 12 meses. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene muchas funciones, no muchos reportes, pero yo les estoy mostrando los claves. Por ejemplo, podemos ver el de hoja de ruta. Aquí yo voy a poder ver de manera súper sintetizada el avance de mis proyectos y cómo va su planificación respecto a la planificación original. Por ejemplo, aquí puedo ver que este proyecto, por ejemplo, digamos,
este proyecto, ¿ok? Que ya se ha terminado. SAP Integration for Acme. Entonces podemos ver de que este proyecto ya se ha terminado porque está todo en verde. En verde se muestra ya el avance y, bueno, en gris lo que falta aún por completar. Esta línea lila demuestra la programación de mi línea base. Entonces, por ejemplo, esto se terminó, pero fue un poco tarde. Y los triángulos significan cuál es el deadline de cada uno de mis proyectos. Es por eso que tengo varios. Un triángulo por proyecto, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver que este proyecto está súper desfasado respecto a su línea base. Y bueno, aún no se completa, ¿no? Podemos ver de que está hasta ahí de completado. Luego, otra cosa que podemos ver acá es que podemos ver qué problemas existen en la planificación de nuestros proyectos. Por ejemplo, podemos ver que aquí con la manita roja nos muestra de que este proyecto tiene un problema. Entonces yo puedo darle clic aquí y ver cuál es el problema en sí. Aquí me dice, hay 3 tareas con riesgos abiertos. Y digo, pucha, ¿qué tareas? Entonces yo aprieto aquí, clic en el 3 y puedo ver cuáles son las tareas que tienen riesgos. Y bueno, respecto a eso, pues tomar medidas, ¿ok? Aquí puedo volver a la lista de mis proyectos y otra cosa interesante que puedo hacer desde este mismo espacio, yo como gerenta, debe ser muy fácil para mí poder ver más o menos un vistazo rápido de en qué va el proyecto. Entonces yo le doy clic ahí y puedo ver, por ejemplo, digamos, el resumen del proyecto, puedo ver el último informe de estado generado con indicadores visuales. Ahí aquí puedo ver que los costos van más o menos respecto al original, ¿no? El tiempo va bien y el alcance va bien. Entonces, claro, esto es más o menos lo que un gerente podría ver dentro de esa forma. Luego, ahora yo me voy a conectar como un jefe de proyecto. Acá, ahora estoy conectado como Mariana Infante, que es un jefe de proyecto. Y como estoy como un rol distinto, puedo ver otros espacios distintos de trabajo. Por ejemplo, puedo ver carteras, proyectos, caso de negocio, ágil y plantillas. ¿Ok? Ahora, yo estoy en el espacio de trabajo llamado centro de proyectos. Acá yo puedo ver un resumen de nuestro proyecto. Esto funge como una especie de acta de constitución, en donde puedo definir una descripción, un resumen, los beneficios esperados, puedo poner imágenes, puedo definir a los interesados o stakeholders del proyecto. ¿Ok? Puedo definir cuándo va a iniciar el proyecto, puedo ver un resumen de los costos. ¿Ok? Hay mucha información que puedo ver de aquí. Y ahora vamos a proceder a crear un nuevo proyecto desde cero para poder hacer nuestro ejercicio de la utilización de las fases y puntos de revisión. ¿Ok? Entonces voy a crear un proyecto llamado App iOS, por ejemplo. Le voy a poner de tipo App. Yo aquí puedo manejar distintos tipos porque yo podría atribuirle distintas características a los proyectos de cada tipo. Pueden tener flujos distintos, pueden tener comportamientos distintos. Voy a definir que está en la cartera de TI interno. Voy a pasar al siguiente. Acá en el siguiente espacio yo puedo definir cuáles van a ser los interesados de mi proyecto. Bueno, puedo definir cuál va a ser el inicio, cuál va a ser la fecha límite. Luego puedo definir cuáles van a ser los interesados en mi proyecto. Por ejemplo, puedo definir de que un interesado en mi proyecto va a ser Sofía, nuestra gerenta. Entonces yo aquí puedo buscar y aquí le aprieto a Sofía. Luego Sofía, por ejemplo, si es que algo ocurre con el proyecto, ella va a ser alertada por mail, por ejemplo. Voy a pasar al siguiente y ahora yo voy a definir al equipo de mi proyecto. El equipo de mi proyecto va a ser el conjunto de recursos a los cuales yo les voy a asignar tareas. Entonces yo aquí puedo ver la organización de toda mi empresa, pero digamos que yo solamente quiero ver los recursos que pertenecen al área de TI. Entonces aquí yo lo selecciono y me va a aparecer solamente los recursos que pertenecen a esta área. Aquí yo los selecciono a todos y aprieto aceptar. Y ya con eso tenemos ya el equipo de nuestro proyecto conformado y nuestro proyecto en sí ya definido. Aquí yo ya puedo ver a todos mis recursos con sus respectivas áreas y ocupaciones. Aquí lo he hecho. Y con eso el nuevo proyecto se ha creado con éxito. Ahora, ¿yo qué voy a querer hacer? Bueno, aquí yo podría detenerme y poner una descripción, un resultado, una imagen, pero vamos a pasar a algo más interesante. Vamos a pasar a programar nuestro proyecto. Acá nosotros vamos a poder visualizar el Gantt de nuestro proyecto y vamos a poder ir creando nuestras tareas, nuestras fases, nuestros hitos o puntos de revisión. Por ejemplo, aquí yo puedo crear la tarea 1. Luego yo puedo crear, bueno, todas las tareas que quiera crear. Tarea 2, por ejemplo.
Luego puedo crear una tarea 3. Y lo siguiente que puedo hacer, por ejemplo, es darle una duración a cada una de estas tareas. Por ejemplo, esta dura 4 días, esta dura 5 días y esta dura, digamos, 3 días. ¿Ok? Luego lo siguiente que yo voy a querer hacer es definir es definir la dependencia, la relación entre cada una de mis tareas. Entonces, yo quiero vincular esas 3 tareas y simplemente le doy vincular cadena. Y esto va a hacer que la relación entre cada una de ellas sea secuencial. O sea, debe terminar una para comenzar con la siguiente. Eso lo puedo hacer así con el botón de vincular cadena o simplemente puedo crear una tarea más y hacerlo gráficamente. Simplemente cojo aquí la flechita y arrastro a la siguiente tarea y ya está. Entonces ya con eso tenemos, digamos, una planificación muy básica de un proyecto. Luego, lo siguiente que yo podría querer hacer es definir una fase, ya con estas tareas. Entonces voy a insertar una antes de todo esto. Esto va a ser mi fase 1. Y a todas estas tareas que yo ya tenía, las voy a subordinar, de tal manera que pertenezcan a esta fase que yo ya he creado. Entonces ya con eso, la fase pues viene a actuar como de contenedor de mis subtareas de 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego lo siguiente que yo puedo querer hacer es asignar recursos a cada una de estas tareas. Entonces yo le hago, por ejemplo, clic a la tarea 2 y aquí le voy a asignar un recurso que va a ser, digamos, el responsable de llevar a cabo esta tarea. Entonces aquí yo voy a ver los miembros de mi equipo, de mi proyecto, que puedo verlos a todos, ¿no? Pero de repente esta es digamos, un método de visión un poco difícil si es que yo quiero encontrar un perfil en particular, porque hay muchos resultados. Entonces yo aquí puedo simplemente filtrar, puedo decir que, por ejemplo, estoy buscando un desarrollador. ¿Ok? Entonces aquí me listan las ocupaciones existentes, ¿no? Y yo aquí le hago clic en desarrollador, cerrar, y con eso ya se aplica el filtro. Puedo ver que estos 4 recursos tienen el perfil de desarrollador. Y por ejemplo, aquí puedo ver que en este caso, Canepa Sofía ya está un 25% asignada. Así que lo que voy a hacer es asignarle un recurso que esté más libre. Yo le hago clic aquí y lo que voy a ver es cómo está la disponibilidad de tiempo del recurso seleccionado. Por ejemplo, veo que este señor, Matthew Sanders, está totalmente libre, así que lo voy a asignar. Ya con esa asignación, lo que se va a comenzar a construir en la planificación de mi proyecto es, digamos, el esfuerzo total que va a realizar en esta tarea. Ahora por defecto está en 8 horas diarias, pero eso en todo caso es configurable, depende en verdad de la realidad de cada empresa. Y esto tiene un costo total de 960. También ese costo se ha ya predefinido para este recurso en particular, ¿no? Pero todo eso es modificable. Luego, otra cosa que puedo hacer para seguir construyendo, digamos, la planificación de mi proyecto es crear transacciones. Las transacciones son flujos de dinero. Digamos que, por ejemplo, una tarea o sea, no es ejecutada por alguno de los miembros de mi equipo. Entonces, yo lo que hago es contratar a un proveedor externo. Entonces, por ejemplo, el nombre de mi transacción podría ser pago a proveedor externo. Y el costo yo que puedo definirlo, por ejemplo, son $300. Y ya está. Ya con eso ya definí esta transacción o la planificación de esta transacción para durante la tarea 4. Luego, lo siguiente que puedo hacer es crear un hito o que luego lo vamos a transformar en un punto de revisión. Bueno, esto lo he guardado. Uno puede, digamos, plegar y desplegar las tareas contenidas en una fase. Pero, a ver, aquí voy a crear mi hito. Por ejemplo, le voy a poner punto de revisión 1. ¿Ok? Recuerden que los hitos no tienen duración. Entonces aquí yo le voy a poner de duración 0. Y voy a programarlo de tal manera que la fase o digamos el punto de revisión vaya después de mi fase 1, al término de esta. Entonces aquí le doy vincular cadena. Ya con este hito ya definido, puedo tal vez definir los entregables que van a estar relacionados a
a esta parte de mi proyecto. Entonces aquí yo puedo crear muy fácilmente qué entregables van a existir. Por ejemplo, aquí yo puedo poner que mi punto de revisión 1 va a tener asociado, digamos, entregable 1, ¿ok? Y esto puede tener una fecha de vencimiento, digamos, una fecha máxima en la cual este entregable ya debe estar listo. Por poner, le voy a poner 26, ¿no? Tengo tipologías de entregables, donde puedo decir que es un documento, es un software ejecutable, es una presentación o es una reunión. Entonces aquí le voy a poner que es documento y puedo poner una descripción también, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Ya con eso tengo mi entregable ya creado. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la definición de nuestras fases y puntos de revisión, que es lo central de nuestro webinar. Entonces, por ejemplo, aquí mi fase 1 voy a indicar que es una fase y a mi punto de revisión 1 voy a indicar que es un punto de revisión. Ya con eso inmediatamente se está generando el OTD, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, aún no tengo línea base, por eso que figura de color rojo, pero ya está disponible la información, digamos, o ya ya se ha designado que estos son fases y puntos de revisión. Puedo verlo aquí como gráfico. Esto lo vamos a ver de manera más completa cuando veamos un proyecto ya con mucha información. Eso va a ser mucho más completo. Ok. Y bueno, vamos a hacer justamente eso. Vamos a volver aquí al planificador y vamos a generar un proyecto ya mucho más complejo. Por ejemplo, yo aquí he ido planificando uno a uno mis tareas y mi entregable, y mi fase, y mi punto de revisión. Pero por ejemplo, yo como soy una empresa que desarrolla software, puede que la planificación de mis proyectos sean muy similares entre sí. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar plantillas porque tiene mucho sentido. O sea, si, no sé, 9 de 10 proyectos míos de aplicación van a seguir una planificación igual o muy parecida, es muy útil tener ya una planificación, digamos, estándar, ¿no? Entonces aquí yo puedo utilizar plantillas, yo puedo tener N plantillas que yo quiera. Y aquí Siteforma me está preguntando si es que quiero insertar, por ejemplo, los entregables definidos a nivel de plantilla y si quiero, por ejemplo, insertar riesgos, ¿no? O asignaciones de recursos. Todo eso ya puede venir de la plantilla, lo que hace que la planificación de cada proyecto puntual sea mucho más simple. Entonces aquí voy a importar mis entregables. Aquí ya está esquematizado el mismo ejemplo de la presentación, ¿no? Del ejemplo que utilizamos para enseñarles el concepto de fases y punto de revisión. Entonces tengo aquí mi fase de análisis, diseño, implementación, despliegue y con sus correspondientes puntos de revisión. Luego, si yo voy a la hoja de ruta, por ejemplo, voy a poder ver este gráfico ya un poco más completo. No tengo aquí como una especie de línea de tiempo de cómo está planificado mi proyecto. Puedo ver aquí como listado cada una de mis tareas y con la indicación si es que cada una es fase o punto de revisión. Puedo ver qué entregables tengo, porque como les mencioné, estos entregables se definieron en la plantilla y puede darse que los entregables sean los mismos para cada proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí para la validación de análisis tengo casos de uso, para validación de diseño tengo el diagrama de despliegue, diagrama de secuencia, diseño UI, y así. Aquí tengo quién es el responsable de cada entregable, si es que es obligatorio o no para el punto de revisión al cual están asociados y su estado. ¿Ok? Entonces, otra cosa que se puede hacer aquí es ya que ya tenemos nuestro proyecto ya planificado, vamos a proceder a guardar la línea base. La línea base es una fotografía, como les dije, de la planeación original de nuestro proyecto. Entonces aquí le voy a poner planeación original. Entonces aquí guardo mi línea base. Y ya con eso vamos a tener mucha más información. Vamos a tener aquí de color lila, abajo de cada tarea, a mi planificación original, ¿no? Aquí se ve para cada una de las tareas. Entonces, ya con mi planificación original, o sea, con mi línea base ya guardada, yo lo que podría querer hacer en una de esas es ya ir comenzando a declarar avances. Por ejemplo, acá lo puedes hacer muy rápidamente así, 100%, por ejemplo ahí.
Luego digamos que... ok. Tal vez nosotros queremos analizar este proyecto según un instante específico. Entonces podemos poner la fecha de corte para el 1 de agosto, por ejemplo. Entonces ya con eso la herramienta nos va a mostrar una línea punteada para indicarnos que esa es la fecha de corte del proyecto. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner que se avanzó hasta acá. Así puedo ir marcando el avance de mi proyecto. Ahora vamos a pasar a un proyecto ya 100% ya construido y con muchos más avances. Tengo aquí un proyecto que se llama App Android. Acá puedo ver que ya tengo asignaciones de recursos para cada una de mis tareas. Por ejemplo, Ashley Barney, Mia Wilson, y así puedo ver todos los recursos asignados a mis tareas. Voy a hacer un zoom out para que veamos una versión más macro, para que se pueda ver en sí completo todo. Y bueno, ya tengo aquí mi proyecto ya con avances. Si yo voy, por ejemplo, a la hoja de ruta y voy a mis puntos de revisión, voy a ver un gráfico con mucha más información más interesante. ¿De acuerdo? Puedo ver, por ejemplo, que aquí todos mis análisis, o sea, mis fases y puntos de revisión se han completado a tiempo, pero aquí yo puedo entender o puedo comprender a base del KPI OTD que la implementación es una fase que, si bien está en curso, ha habido algún retraso que está cocinando que, según lo pronosticado, vaya a completarse tarde. Si es que, por ejemplo, yo no me acordara de qué significa cada uno de los símbolos, aquí yo puedo verlo. Por ejemplo, verde, un cuadrado verde significa la fase se ha completado y está a tiempo. El rombo, bueno, es el caso para el punto de revisión, y así para cada uno, ¿no? Amarillo o naranja, perdón, es cuando se ha completado pero está tarde, y cuando no tiene relleno es que aún no se ha completado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a querer hacer ahora como jefe de proyecto es seguir haciéndole avances a mi proyecto. Entonces voy a ir a la fase y punto de revisión, y lo que yo voy a querer hacer es marcar esta fase de implementación como completado. Y ya con eso se va a actualizar SOTD. Aquí yo podría agregar un comentario si es que yo quisiera. Lo puedo poner todo, va muy bien, pero no estamos a tiempo. ¿Ok? Y luego eso se va a almacenar. Aquí me está preguntando la herramienta si es que quiero marcar que mi tarea se ha completado al 100%. Le voy a poner que sí. Y con esto se va a actualizar mi OTD para esta fase. Lo que ocurre es que se está poniendo de color amarillo. ¿Por qué? Porque, una vez más, esto significa que la fase se ha completado, pero se ha hecho con un retraso respecto a mi planeación original. Ahora, por ejemplo, yo puedo entrar a revisar los entregables y me voy a dar cuenta que para mi punto de revisión siguiente, que es validación de implementación, tengo un entregable que está en curso pero aún no está completado y está marcado como obligatorio para mi proyecto, para mi punto de revisión, perdón. Entonces veo aquí el responsable, que es Orlando Zapata, y es el cual voy a llamar y jalarle las orejas para decirle, oye, ¿qué pasa con ese entregable? Entonces ahora vamos a proceder a ingresar como Orlando. Orlando Zapata es un miembro del equipo de mi proyecto. No es un jefe de proyecto, no es un gerente, y por tanto solamente va a ver el espacio de, o sea, las opciones de ejecución, y va a tener los espacios de trabajo, por ejemplo, de resumen, de hojas de tiempo, calendario y de elementos de trabajo. Por ejemplo, hoja de tiempo simplemente es el espacio en donde esta persona va a llenar cuántas horas ha destinado a cada una de las tareas a las cuales se le ha asignado. Esto es súper útil porque de esta manera los jefes de proyectos pueden llevar un control más real de cómo va el avance de cada tarea de sus proyectos, y así, digamos, tener una información más exacta del avance del mismo. Por ejemplo, si es que yo me voy a resumen, yo voy a poder ver a qué cosas estoy asignado en los próximos 3 meses como Orlando Zapata, ¿no? Por ejemplo, puedo ver de que voy a tener aquí una nueva asignación para otro proyecto, ¿no? Aquí tengo otra que es, aquí puedo ver los nombres de los proyectos y eso. Luego, si es que voy a elementos de trabajo, que es lo que nos interesa en este momento,
Aquí yo voy a poder ver todos los elementos, digamos, periféricos a un proyecto. Puedo ver incidencias reportadas, puedo ver los controles de cambio generados, puedo ver los entregables y puedo ver las acciones que yo debo ejecutar. Entonces, por ejemplo, si es que yo me voy aquí a entregables, voy a poder ver todos los entregables que ya se han completado, ¿no? Que están como, ok, cuáles están en curso, cuáles están pendientes. Yo lo que quiero hacer ahora es ya marcar como completado este entregable, porque, digamos, Orlando ya lo hizo, entonces simplemente tiene que entrar acá y darle completado. Otra manera interesante de poder ver esto es con una visión de Kanban. Nosotros acá en Seiforma tenemos una cosa llamada modos, que es simplemente un modo distinto, valga la redundancia, de presentar la misma información. Entonces aquí yo voy a activar la función de Kanban porque, no sé, digamos a mí Orlando se me hace mucho más fácil verlo, ¿no? Entonces aquí yo tengo todos mis entregables divididos por columnas, por su estado, por pendiente, en curso o completado. Entonces yo quiero marcar que estas actas de conformidad ya están revisadas, ya están firmadas por el cliente, todo está excelente. Entonces yo simplemente voy a arrastrar de una columna a otra a mi entregable. Y eso ya lo va a marcar como completado. Y ya está. Ahora, si es que yo ingreso como nuevamente mi jefe de proyecto, como Mariana Infante, voy a ver que mi entregable ya está marcado como completado. ¿Ves? Validación de implementación, acta de conformidad, perdón, ya está completado. Yo aquí podría entrar, por ejemplo, y ver el mismo detalle que estaba viendo Orlando en la otra pantalla. Yo, por ejemplo, puedo ver en qué fecha se ha marcado como completado. Ahí vi que, bueno, Orlando Zapata lo hizo hoy día. Entonces, bueno, ahora ya que todo está, en teoría, ya listo para mi punto de revisión, voy a proceder a aprobarlo, cosa que mi proyecto pueda continuar. Pero ahora, para el tema de los puntos de revisión, Seiforma lo que nos ofrece son una especie de bitácoras en donde yo puedo crear informes de mis puntos de revisión y, bueno, poder revisarlos en el futuro si es que quiero. ¿Okay? Por ejemplo, para estos puntos de revisión que ya han sido aprobados, la validación y análisis, perdón, la validación, análisis y la validación de diseño, yo ya tengo informes creados. Por ejemplo, aquí el costo, el tiempo y el alcance están muy bien. Aquí yo puse comentarios, lo mismo tengo para diseño, ¿no? Y ahora voy a crear un nuevo informe para mi punto de revisión actual, que es validación e implementación. Bueno, otra cosa que pueden ver aquí es que aquí también puedo ver la evolución del OTD a través de mis puntos de revisión de mi proyecto. Entonces aquí yo puedo crear un nuevo informe. Aquí yo puedo poner comentarios, ¿no? Todo va viento en popa, por ejemplo. Y puedo poner aquí que el tiempo con los indicadores visuales no está tan bien. Lo puedo poner de color rojo ya para, digamos, para que quede constancia de cuál fue la situación en este momento específico del proyecto. Puedo poner aquí, por ejemplo, eventos importantes, próximos pasos, qué hay por discutir, las decisiones que se han realizado, asistentes, si es que este informe fuera realizado entre varios durante una reunión. ¿Ok? Y con esto ya puedo enviar informes. Algo interesante antes de hacerlo es que me avisa que el OTD está sin completar y esta tarde y que mis entregables de este punto de revisión ya están al 100%. Entonces ya ahora yo puedo enviar mi informe. Con esto, Seiforma, por ejemplo, me va a mostrar un cuadro en el cual yo puedo ingresar comentarios, si es que quiero, digamos, indicar algo. Eso es el momento de validar el punto de revisión. Entonces ahora ya que envié mi informe, voy a aprobar el punto de revisión. Ya con esto vamos a poder ver la situación actual de mi proyecto. Ya con esto aprobado. Yo puedo poner aquí en el comentario, todo bien, ¿no? Todo bien. Quiero cerrar. Aquí Seiforma me va a preguntar, bueno, me va a mostrar cuáles son los entregables asociados a este punto de revisión. Me dice ya están todos completos, ok. Esto es de manera, digamos, informativa. Y me va a preguntar si es que yo quiero generar una nueva línea base. Digamos que dado un punto de revisión, yo quiero generar una nueva línea base
digamos, teniendo en cuenta las replanificaciones que se han realizado, pero no voy a hacer eso de momento. Entonces, ya con eso aprobado, vamos a ver que aquí el OTD se actualiza, está de color amarillo, ¿no? Porque estamos tarde respecto a la planeación de la línea base. Si voy a resumen, por ejemplo, voy a ver mi gráfico ya actualizado. Voy a ver que mi implementación y mi punto de revisión de validación e implementación ya están completados, pero tarde, según el significado de estos símbolos del OTD. También puedo ver aquí los puntos de revisión. Vemos que hay 2 completados a tiempo, bueno, hay 2 no completados a tiempo, completado y tarde, sin completar y tarde, el estado de mis entregables y eso. Luego, por ejemplo, ya con esta información, la gerenta, Sofía Canepa, puede tener una visión de este proyecto y de todos mis otros proyectos desde la pestaña de fases y puntos de revisión. Esto nos va a mostrar exactamente lo que vio el jefe de proyecto, pero no solamente de un proyecto, sino que a nivel de cartera. Entonces yo voy a ver todos mis proyectos, todos los puntos de revisión. Acá me está mostrando a manera de Gantt cómo van mis fases y puntos de revisión de todos los proyectos que tienen fases y puntos de revisión. Y por ejemplo, yo también podría ver exactamente el mismo diagrama que yo vi como jefe de proyecto, como Mariana Infante. Entonces acá yo voy a poder ver el OTD de cada uno de mis proyectos, ¿ok? Con los símbolos. Aquí esto es súper útil porque de un vistazo sé exactamente qué está pasando en mi proyecto. Por ejemplo, puedo ver que en aparentemente al inicio hubo un desfase respecto a la línea base. Todo siguió mal, todo siguió mal, todo siguió mal, pero aquí apuraron marcha, digamos, y esta fase y punto de revisión se completaron a tiempo, lo que provoca que la última fase esté ya pronosticada para que se complete también a tiempo. Y bueno, potencialmente que el proyecto se concluya a tiempo. Yo podría ver, por ejemplo, desde aquí mismo una breve sinopsis del proyecto, de manera análoga, como por ejemplo lo hice desde la hoja de ruta, también viendo las características principales de mi proyecto y el último informe realizado. También puedo ver los comentarios que puedan haber dejado los jefes de proyecto o los involucrados en el proceso del proyecto. Aquí a manera de chat, simplemente puedes añadir un nuevo comentario o espero que estén trabajando duro, por ejemplo. Aquí yo lo envío y eso ya lo van a ver todos los involucrados con el proyecto. ¿De acuerdo? Y hasta ahí concluye todo lo que teníamos planificado mostrar respecto a fases y puntos de revisión. Si es que posteriormente tienen alguna pregunta, pueden contactarnos y nosotros con mucho gusto les vamos a responder o ayudar en cualquier cosa que ustedes necesiten. Y nada, de parte mía y de todo el equipo Sciforma, les agradezco mucho por haber venido a acompañarnos y aprender respecto a Sciforma y a cómo utilizar las fases y los puntos de revisión en la gestión de los proyectos. Muchas gracias.